Bueno, mi nombre es Yolimandrea Ramírez y mi tesis se titula Agresividad y enojo influyentes en el sano vivir del adolescente con TDAH. Bueno, para empezar, en el planteamiento del problema, encontré que Papila mencionaba, em, para empezar en el planteamiento del problema, encontré que Papila mencionaba que en la etapa de la adolescencia el cerebro está en desarrollo y que por lo tanto no ha alcanzado la madurez en la edad adulta. Y que por lo tanto pues la estructura implicada en el procesamiento de la información a esta edad es la amígdala, por lo que los sistemas corticales aún no están totalmente desarrollados. Y esto tiene implicaciones tales como que hacen juicios menos sensatos o toman decisiones de manera impulsiva. em, Esto sumado a un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuyos síntomas característicos son la hiperactividad, la impulsividad y el déficit de atención, pues va a tener una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro y por lo tanto van a sufrir mayores alteraciones en las conductas, tal como lo dice Puello y sus compañeros. Es por ello que estas afecciones en el diario vivir del adolescente tendrán sus consecuencias, ya que al no contar con estrategias de autorregulación, pues repercutirá esto en sus aspectos principales como lo son lo psicosocial, lo cognitivo y afectan finalmente las esferas familiares y escolares y las relaciones con sus amigos y sus conocidos. Bueno, frente a ello surge la pregunta problema: ¿de qué manera puede influir la conducta de agresividad y el enojo que presenta un adolescente de 12 años de edad con TDAH en su sano vivir? Y para esto, por esto la justificación, hago hincapié en que es importante entonces a través de este proyecto de investigación analizar la manera cómo influyen las conductas de agresividad y los sentimientos de enojo que se derivan de las emociones de ira, que influyen en el sano vivir de un adolescente. Asimismo, identificar los factores o situaciones que desencadenan dichas conductas y emociones como la ira en estos adolescentes, para que en base a esta investigación se puedan crear estrategias para minimizar las conductas agresivas y el enojo en dicha población, encaminas a mejorar su calidad de vida. Así que es más la preocupación que hoy en día existe por parte de las familias para para con los adolescentes que sufren TDAH, que comienzan a manifestar conductas agresivas y sentimientos de enojo, derivados de las emociones de ira, afectando su sano vivir a nivel individual y familiar, lo que me motivó a hacer esta investigación. Bueno, para resolver este planteamiento, el objetivo principal el objetivo general es comprender la influencia de la conducta de agresividad y el enojo que presenta un adolescente de 12 años de edad con TDAH en su sano vivir. Y para esto, y para llegar a este objetivo, me apoyé de los objetivos específicos que fueron analizar las razones por las cuales aparecen las conductas agresivas en los adolescentes. Bueno, en cuanto a los fundamentos teóricos, en lo que implica la adolescencia, Papila menciona que es una fase en donde se aumentan las emociones, que estos son el resultado eh, de la interacción de factores culturales, psicosociales y biológicos, que influyen sobre sus comportamientos. Sumado a esto, se presentan cambios hormonales, sexuales y emocionales que suelen generar estrés. En lo que corresponde al TDAH, pues según Suárez, Ruiz, López y Martínez, es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por un patrón persistente de la falta de atención y de hiperactividad o impulsividad,
es un trastorno que a menudo se asocia a otras comorbilidades, que lo que complica a nivel multidimensional, que lo complica a nivel multidimensional, puesto que intervienen en factores genéticos, ambientales o en ambos factores. Y por ser tan complejo, es difícil determinar su origen y causas concretas en la mayoría de los casos. Frente a los factores psicosociales desencadenantes, se entiende como esos elementos internos y externos que reflejan las formas en que una persona responde a su medio ambiente. Eh, Estos operan dentro de los individuos condicionados en parte por un comportamiento o por las conductas. Además, la interpretación de estos elementos o aspectos están determinados por las características personales del individuo y por su estructura psicológica. Como menciona Carpi y Breva, dichos factores son los responsables de la actitud con la que una persona se enfrenta a los retos de la vida diaria y están relacionados íntimamente con la manera en que esa persona se ve a sí misma y cómo se puede percibir dentro de una determinada situación. En lo que corresponde a la conducta agresiva, Dolan, Anderson y Dickan eh, le toman en cuenta como la conducta de agresividad hace referencia a la actitud o inclinación que siente una persona o un colectivo humano. Realiza actos violentos, los cuales son resultados de la estimulación o inhibición de zonas cerebrales, como el hipotálamo, el núcleo caudado, la amígdala o la corteza prefrontal. Bueno, en el marco legal se tuvo en cuenta la Constitución Política de 1991, el artículo 44 expone que son derechos fundamentales los niños, también esta investigación se ampara. Son derechos fundamentales de los niños, también esta investigación se ampara. En el artículo 1 sobre el objeto de la Ley 1616 del 2013, que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando los niños y las niñas adolescentes mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. Y la Ley 1090 del 2006, que reglamenta el ejercicio de los psicólogos. Bueno, frente a la metodología, esta investigación se realizó en un enfoque cualitativo y en un diseño fenomenológico. La población son adolescentes con TDAH y la muestra es un adolescente de 12 años de edad, un diagnóstico con TDAH, diagnosticado ya con TDAH. Los criterios de inclusión fueron ser adolescentes entre 11 y 12 y 18 años de edad, estar diagnosticado con TDAH, presentar conductas agresivas por emociones de enojo y poca medida. Y los criterios de exclusión fueron ser mayor o menor de 12 años, ser adolescente sin diagnóstico con TDAH y presentar algunas condiciones físicas que le impidieran realizar las pruebas. Bueno, los instrumentos utilizados fueron la prueba SENA, que es una evaluación para problemas emocionales y de conducta, y la prueba EDA, que es para confirmar los rasgos de niños con TDAH y es una entrevista semiestructurada para indagar información del niño con los padres y con los profesores. Bueno, podemos darnos cuenta que finalmente los resultados para la EDA fueron la puntuación en las subescalas, eh, que indicó la presencia moderada de hiperactividad. En las subescalas déficit de atención de A, el puntaje indicó la presencia moderada de déficit de atención. El puntaje de CG obtuvo en la subescala trastorno de conducta, indicó la presencia moderada de trastorno de conducta.
en la suma de subescalas H más EDA más DA. El puntaje indicó la presencia moderada de la combinación de déficit de atención más hiperactividad. Y finalmente, en la escala global, el puntaje indicó la presencia moderada de déficit de atención más hiperactividad y trastornos de conducta, siendo estas últimas eh, concomitantes con el trastorno con TDAH, según lo arrojan los puntajes globales de la prueba. Bueno, para hacer esta comparación, para hacer, para establecer una comparación frente a la respuesta de la entrevista y a los criterios del TDAH, se estableció la siguiente matriz, en la cual en el lado derecho se encuentran las preguntas hechas a familiares y a los profesores, y en el lado izquierdo los criterios del diagnóstico. Por ejemplo, en el criterio D, podemos darnos cuenta en el criterio D, dice que con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla, pues sus padres refieren no cumplir, ya que manifiesta, sus padres refieren no cumplirlo, ya que manifiesta que cuando se le dice algo, luego dice no haber recibido la orden. No mira a los ojos y no manifiesta ninguna acción de escucha frente a la orden. Igual en la respuesta del profesor refiere que es un niño que le gusta hablar en clase, que no le da paso a la palabra de sus compañeros y que cuando juegan no quiere seguir las reglas. Y esto conflictúa el ambiente en sus amigos y termina agrediéndolos verbal y físicamente. Bueno, finalmente la discusión pues se encuentra que el paciente tiene un diagnóstico de TDAH moderado, evidenciado en las pruebas. Esto está relacionado con el diagnóstico de SM5, donde menciona que es un cuadro clínico caracterizado por síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad, los cuales se presentan precozmente, manifestándose al menos en dos ambientes. En dos ambientes y que según la literatura científica actual sobre el TDAH, se coincide que el déficit de atención primario está asociado a una difusión ejecutiva. Entre estas funciones, la autorregulación, la cual se ve afectada a nivel cognitivo, tal como lo menciona Barclay, quien es citado por Rubiales, Baker, Russo y González. De igual forma, según los resultados arrojados en las pruebas y en la entrevista, se evidencia que el paciente presenta un deterioro en sus relaciones interpersonales, lo cual se respalda en lo mencionado por Fernández y Calleja, quienes mencionan las alteraciones tempranas en el desarrollo ejecutivo propios del TDAH, causa diversas consecuencias negativas en el sano vivir de los adolescentes que sufren TDAH, como por ejemplo el deterioro de las relaciones interpersonales en este caso. Además de esto, todas las conductas de agresividad, de no escuchar a sus compañeros y de no dar el paso a la palabra del otro, sumado a la hostilidad de la comunicación, se asocia con lo mencionado por Mateu y Sanahua, Sanahua, quien también relaciona estas conductas con alteraciones a nivel cerebral. Y finalmente, las pruebas, el paciente tiene puntuaciones en las que se evidencia afectaciones a nivel emocional. Y esto relaciona con lo mencionado por Villa, quien dice que algunos niños con TDAH pasan mucho tiempo solos, se sienten rechazados por sus iguales o juegan con niños más pequeños, ya que toleran más sus síntomas. Eh, Listo. También se puede concluir que realmente hay una afectación en el diario vivir y por lo tanto se sugiere que en otros estudios o casos que presentan características similares se intervengan de manera que se mitiguen estas afectaciones a nivel interpersonal para poder relacionarse de una forma adecuada y que su diario vivir sea más llevadero con normalidad. Muchas gracias.